La UNESCO publicó en el 2009 un atlas de las lenguas, según la cual el asturiano está en nivel 2 de peligro. Y hasta la Feria de Muestras de Gijón nos hemos venido a entrevistar a Joan, Joan, de Iniciativa por de Asturiano. Iniciativa por el Asturiano. Si las encuestas sociolingüísticas, Joan, dan clara mayoría a los partidarios de la oficialidad, ¿qué es lo que ha pasado para que los vascos, los catalanes y los gallegos hayan reformado sus estatutos y los asturianos no, en 40 años? Bueno, pues que yo creo que Asturias llegó tarde a ese proceso de oficialización del idioma, de hacer real, de aplicar en definitiva el artículo 3.2 de la Constitución, que fala claramente de que el resto de lingües españoles serán oficiales en los respectivos estatutos de autonomía. Y yo creo que llegamos tarde, bueno, pues muchas veces por no ser capaces de valorar la yalga, de valorar la herencia cultural que recibimos de los nuestros antepasados. En 1999 el PP era quien reclamaba la oficialidad. En cambio ahora es al revés. Los socialistas están a favor y el PP se opone. ¿Qué pasa aquí? Bueno, yo creo que son todo en política ciclos, ¿no? Y es cierto que la única ley de normalización y de uso del asturiano fue fecha por un gobierno del Partido Popular en colaboración con el Partido Asturianista, José Sánchez Vicente. Pero bueno, en ese sentido yo creo que hay que pensar siempre en positivo. Y es cierto que en la situación del Partido Popular era bastante contraria a dar pasos a favor de la normalización del idioma, pero bueno, yo espero y tengo la ilusión de que un nuevo tiempo llegue y que el Partido Popular, al igual que ocurre en Galicia o que al igual que ocurre en Valencia, pues se dé cuenta de la importancia cultural del asturiano, ¿no? Estamos en un espacio como un marco, como el Museo del Pueblo Asturias, donde tenemos una montonera de ejemplos de los valores etnográficos y culturales de Asturias. Bueno, pues el asturiano y uno más, y hay que verlo como eso, como una herencia cultural y muy importante para nosotros. A día de hoy, el PP cree que es suficiente con la aplicación de la ley de 1998 de uso del asturiano. ¿Qué opinas al respecto? Bueno, yo creo que la Carta Europea de les Lingües en ese sentido afala a los estados y a los gobiernos a avanzar en la normalización social de les lingües, en avanzar en los derechos lingüísticos, y en ese sentido la oficialidad y la herramienta de trabajo que garantiza esa igualdad de los derechos lingüísticos. ¿Cree que PP y Vox animan o invitan al incumplimiento del artículo 3.2 de la Constitución? Bueno, yo no creo que ningún partido convide igual a saltarse la Constitución, pero bueno, yo creo que en definitiva lo que tenemos que reclamar y el cumplimiento del artículo 3.2, que ye expreso y claro, y al igual que pasa, bueno, pues con el resto de lingües españoles y en la solución constitucional, no es su lema iniciativa y oficialidad, el camino constitucional de futuro para el asturiano, y eso es lo que queremos para el idioma. Xandru Fernández señala al Partido Socialista como el enemigo mayor de la oficialidad, a pesar de haber cambiado de postura ya en este siglo. Bueno, yo creo que en el trabajo de reivindicación y normalización social hay que obviar la palabra enemigos. Aquí no tenemos enemigos, tenemos que sumar gente de todas las sensibilidades, de todos los colores, y dar pasos a la normalización del idioma. Yo creo que el concepto enemigos en el trabajo diario que tenemos con el asturiano sobra. El 16 de octubre del 2021, la Xunta por la Defensa de la Lengua Asturiana convocó la que pretendía ser la última manifestación masiva antes de la reforma del estatuto. En aquel momento, la posibilidad de llegar a 27 escaños, 26 progresistas y uno de foro, estuvo muy cerca para que FSA, PSOE, Podemos Asturias, IU, IAS y Foro, que son los 3/5 partes de la Xunta, se pusieron de acuerdo para la oficialidad del asturiano y el eonaviego. Finalmente, Foro bloqueó la negociación exigiendo la retirada del impuesto de sucesiones. Barbón, en ese momento el presidente del Principado, dio carpetazo y emplazó todo al 2023. ¿Crees que Barbón se equivocó volviendo a emplazar todo o crees que estuvo en lo cierto? Bueno, yo creo que hay que ser conscientes de la realidad. Había 4 partidos en la negociación estatutaria, 3 apostaban claramente por una oficialidad en sin condiciones, y hubo un cuarto partido que yo creo erróneamente metió unos debates paralelos sobre fiscalidad
que non procedían en la reforma estatutaria, porque no tan propios dentro del debate estatutario, ¿no? Yo creo que hay que ser consciente de las oportunidades que se tienen en la mano. Lo que queda en el azar, lo que queda en el futuro non lo tenemos, non depende de nós, e por lo tanto yo creo que la mellor opción era ser conscientes de aprovechar este momento y de hacer esa suma de 27 diputados, que hay una cifra histórica y una cifra que en definitiva va al cordis con la realidad social y política de Asturias y hacer realidad por lo que llevamos trabajando tantos años. Entonces, finalmente, ¿a quién habrá que dar el monumento de la oficialidad? ¿Al electorado que vote en el 2023? ¿A Barbón? ¿A los partidos que se pusieron de acuerdo? ¿A Rodrigo Cuevas por internacionalizar el asturiano? ¿A quién? Bueno, yo creo que a todas las personas que día a día falen asturiano, a todas las personas que día a día trabajen por hacer un mundo en asturiano, a empresas y a todas las personas, bueno, que están concienciadas con salvar el idioma, ¿no? Todas las personas con sensibilidad lingüística que quieren y ven el valor cultural del idioma. La enseñanza reglada no puede incorporar plazas fijas de asturiano. El asturiano se imparte solo como optativo desde 1984 y su uso en los medios de comunicación, según el presidente de la Academia de la Lengua Asturiana, es marginal, folclórico, ruralizante y etnográfico, dado que excluye a menudo los informativos en los medios de comunicación como la TPA. ¿Qué opinión tienes sobre eso? Bueno, yo creo que la TPA tiene un papel vertebrador, un papel para recoger ese papel, un papel fundamental a la hora de la presencia del asturiano en la vida diaria, al igual que FAE mismamente la TVG, la Televisión de Galicia, ¿no? Sobremanera también al público, orientado al público infantil y en el sector de los informativos. Y es fundamental que la TPA faiga ese papel de normalización social del asturiano. Y el idioma yo creo que una de las maneras también de justificar la existencia del siguiente y aprovecharlo también por lo que vale para ese sentido, para normalizar el idioma, ¿no? Bueno, pues muchas gracias. Muchas Y gracias, esperemos, crucemos los dedos para que de esta vaya ya la oficialidad en el Esperemos que sí. 2023. Pues sí, muchísimas gracias.